Hola a todos, estamos con el doctor Alberto Valdés, gastrocirujano del Hospital Ángeles Lomas. Él está con nosotros acompañándonos ya que vamos a estar platicando acerca de los beneficios de consumir carne. Doctor Valdés, buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Recomienda usted el consumo de carne? Sí, sin duda. El consumo de carne es elemental en la vida. Nos da un aporte proteico y en consecuencia nutricional. Tiene aporte calórico por la proteína y por su grasa. Algo que es elemental en el humano es la presencia de aminoácidos. Lamentablemente, los humanos no sintetizamos todos los aminoácidos. Por ello es que es indispensable la ingesta de carne todos los días. Una persona, Laurie, en 1967, define que el consumo de la carne a través del músculo de los animales, nosotros vamos a adquirir nutrientes fundamentales como son el hierro, por ejemplo, el zinc, el fósforo, vitaminas B1, B6, B12 y B3, por ejemplo, vitamina D, vitamina E, cosas que la gente no tiene a veces la idea de que la carne nos puede proporcionar todo ese aporte energético y calórico a través de cosas muy importantes como son la proteína y la misma grasa. A veces el inconveniente del consumo de la grasa, y que generalmente por ello también la gente lo tiene como satanizado, es por la mala información de la grasa. La grasa es indispensable y forma parte de la producción de la membrana celular de nuestro cuerpo. No obstante, hay lipoproteínas que son de alta densidad y baja densidad, que tienen sus inconvenientes y sus beneficios. Las de baja densidad, como la gente la conoce como el colesterol malo, es la LDL. Lamentablemente esa grasa lo que tiene de inconveniente es que se va a acumular en las arterias y nos forman los ateromas, donde van a obstruir la arteria y eso va a conducir a la predisposición de infartos. Esos se calcifican y entonces se forma lo que se llama la arteriosclerosis. Por ello sí es importante el consumo de carne. El aporte, por ejemplo, de hierro es elemental. La carne tiene poco aporte de hierro, a diferencia de otros vegetales que nos dan mayor proporción de hierro. Pero el hierro es elemental para la producción y el mantenimiento de una buena hemoglobina. El zinc, por ejemplo, es un sintetizador del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas, amén de que también nos ayuda a la formación de anticuerpos y nos ayuda al desarrollo de muchas partes de los componentes celulares de defensas de nuestro cuerpo. El fósforo forma también parte elemental en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas y nos ayuda también a la formación de huesos y dientes. Nos ayuda al metabolismo de la vitamina D, que son elementales para todo este tipo de funciones. De acuerdo, doctor, muy interesante. La razón por la que luego la gente no puede consumir o no debe consumir son enfermedades también de fondo, las articulares preponderantemente. El consumo excesivo de carne en un paciente que tiene enfermedades como artritis, que son enfermedades autoinmunes, las pueden agudizar. Por ello es que también se les debe de limitar el consumo de ello. Y en los pacientes que tienen gota, por la proteína que eleva el ácido úrico, son pacientes a los cuales se les limita mucho el consumo de la carne roja, fundamentalmente. De acuerdo. Básicamente yo diría que son los casos muy específicos en donde a la gente se le limita el consumo de la carne. Doctor Valdés, ¿considera que el consumo de la carne de cordero tiene ventajas sobre consumir otro tipo de carnes como pollo, res, cerdo? Es bien importante establecer ciertas diferencias. Los 4 animales son esenciales en la vida y nos dan aportes calóricos y energéticos muy importantes, basados en las proteínas, en las grasas, en el aporte de minerales, en el aporte de vitaminas, en el aporte de zinc, fósforo y también el hierro. Sin embargo, el consumo de proteína va a ser más elevado, por ejemplo, en el pollo y en el cordero, que oscilan entre el 29 y el 30%. La res nos da entre el 21 y el 22 y el cerdo nos da entre el 23 y el 24% de porcentajes de proteína.
Eso nos da un panorama muy amplio de por qué sí es importante consumirlos. Puede no haber mucha diferencia, pero son necesarios. Y cualquiera de sus carnes se pueden consumir. Una de las diferencias que hay en el consumo del cordero, por ejemplo, con el pollo, que son los que más aporte proteico nos dan, es sobre el consumo de la grasa. La diferencia es que entre el cerdo, por ejemplo, y el cordero, tenemos un problema que es la grasa saturada y la insaturada. Lamentablemente la grasa saturada, aunque es en bajo porcentaje, tiene un inconveniente, son los que más frecuentemente nos van a dar trastornos cardiovasculares. No obstante, se puede consumir. Aquí lo que uno tiene que hacer es modificar la variabilidad del consumo. Pero en general uno puede consumir el cordero pues 1 o 2 veces por semana sin mayor problema. Y ahora, hablando un poco acerca de nuestra especialidad, que es la barbacoa de horno, ¿usted qué opina, doctor? En realidad, ¿hay muchas ventajas al comerla? ¿Es bueno comer barbacoa? Sí, mire, una de las grandes ventajas de la manera como se cocina la barbacoa es que es preparada en horno. Eso hace que las propiedades, primero, no se pierdan. El tiempo de cocción no altera la proteína ni la grasa, salvo que tenga más agua. Si tiene más agua, sí altera, pero a la grasa, no a la proteína. Entonces nos conviene que entre más dilución haya, consumimos menos grasa en la barbacoa y por ende en el cordero. Pero sí es una carne muy sana por su preparación. Insisto, el tiempo de cocción no destruye el beneficio de la proteína. Yo no tengo ninguna objeción. Si los pacientes me lo preguntan, yo en automático les digo sí. O sea, si ellos me preguntan, ¿qué prefiere comer, un taco de carnitas o un taco de barbacoa? Yo no dudaría en decirle que es uno de barbacoa, simplemente por la manera como es preparado. El alimento frito es el que más daña. Hay que tomar en cuenta que lo que hay en el entorno de lo que uno consume es lo que más realmente nos perjudica. Normalmente ante ese tipo de alimentos están mezcladas otras cosas, ciertas bebidas, los azúcares, los postres, los refrescos, y entonces terminamos inculpando a la carne cuando verdaderamente el entorno es lo que nos va a enfermar y nos va a generar más trastornos a las arterias y en enfermedades cardiovasculares, en sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Que es algo que estamos viviendo de una manera espectacular. Sí, definitivamente yo recomendaría mejor un taco de barbacoa y no uno de carne. Por supuesto. Doctor, y bueno, se dice, o sea, y tenemos como esa duda, ¿no? Que cuando consumes carne te puedes sentir más satisfecho y puedes evitar consumir justamente todos estos alimentos con altos niveles de azúcar o altos niveles de grasa que naturalmente pues llegamos a consumir, ¿no? Pero ¿es beneficioso consumir primordialmente la carne? Sí, bien. Una sensación que tiene la gente al consumirlo es la saciedad, pero con mucha frecuencia el problema de la saciedad es en enfermos, porque realmente son enfermos, que tienen trastornos de la función gástrica. El retardo del vaciamiento gástrico es el factor más importante por el cual la gente siente una saciedad prematura e incluso puede tener saciedad por horas. Esas personas ya vienen arrastrando problemas de hiperacidez. Con mucha frecuencia en un restaurante lo que uno consume antes de los alimentos fuertes son, por ejemplo, el pan y las mantequillas. Y entonces la gente ya tiene un estímulo muy intenso de la producción de ácido. Y claro, cuando comen un corte de carne, inmediatamente pueden sentir la saciedad. Y piensan que comieron demasiado y no es cierto. Lo mismo pasa cuando uno consume carne como la barbacoa. No obstante, por ejemplo, las carnitas, es mucho más terrible la sensación de saciedad y el tiempo de eliminación, porque entre más grasa, más fritura, claro, va a tardar hasta 4 o 5 horas para ser eliminado de nuestro estómago. Todo ese tiempo nos está generando hiperacidez. Y si yo ya tengo un estómago enfermo, me va a tardar más el vaciamiento. Me voy a sentir con una plenitud que puede durar muchas horas. Siguiendo con el tema de la barbacoa, pues una de nuestras especialidades también es el consomé, ¿no? Que básicamente es un caldo muy rico que también tiene como sus estigmas, ¿no? De qué tan bueno es. Y nos ha tocado conocer que en ocasiones las mamás les dan a sus hijos
consomé desde pequeños, ¿no? Y también los adultos mayores lo consumen. ¿Usted qué opina de esto? ¿Es bueno? Sí, en general los consomés tienen un valor nutritivo muy importante. El de barbacoa tiene una característica muy particular. Tiene un contenido alto de selenio, tiene hierro, tiene vitamina B1, B3, B6 y B12. La B12, por ejemplo, es una vitamina que nos va a favorecer al sistema nervioso, sobre todo en las enfermedades, por ejemplo, neuríticas o polineuríticas. La B6 en la protección hacia los anticuerpos. La B3, que es la vitamina importante que hoy se está viendo y se le adjudica probablemente hasta como preventiva de trastornos mentales como Alzheimer. Eso está totalmente en experimentación, ¿no? Okay. Ojalá algún día se demuestre claro. que realmente el consumo de esa vitamina nos va a evitar ese tipo de problemas. Va a ser fantástico. Habrá que consumir diario consomé de barbacoa. El selenio es otra de las sustancias fundamentales que ayudan a la parte también cerebral. Y dicen, hay artículos que están respaldando que la ausencia de selenio en la gente le predispone mucho al asma bronquial. Por ello es que el consomé de barbacoa específicamente, que tiene alto contenido en selenio, pudiera ser una sustancia que da un beneficio fundamental a la disminución, probablemente, o hasta desaparición de cuadros asmáticos. Si eso se demuestra, también va a ser fantástico el consumo del Por supuesto, y ahí sí tendríamos que tener nuestro guardadito de consomé y no solo esperar en los fines de semana. Claro. Luego hay otra sustancia que la gente le teme, que es al consumo de la sal. La sal también tiene un fondo mítico. Todos requerimos de sal. Los niveles de sodio en sangre normales son de 135 a 145 miliequivalentes. De tal manera que es importante tomarlo. La carne y el consomé pueden tener alrededor de 70 miliequivalentes de sodio, lo cual es importantísimo para nuestro consumo. Lamentablemente, a veces cuando ya hay enfermedades cardiovasculares, los cardiólogos limitan el consumo de ella porque da trastornos electrocardiográficos. No es tanto que predisponga a que nos suceda algo, pero el problema de la sal es la retención del líquido. Los seres humanos, sobre todo en México, consumen poca agua. Si consumimos poca agua y los niveles de sodio se elevan, a nivel celular se concentra el sodio y entonces el agua se retiene. Ese es el verdadero efecto indeseable del consumo de sal, que la gente no bebe agua. Si bebieran agua, esa agua no se retiene en la célula y la eliminamos. A ese efecto le llamamos nosotros dilución. De tal manera que no hay que tenerle temor a consumir ello. Lo que hay que hacer es consumir agua. Doctor, ¿cuál es el efecto de la grasa a nivel corporal? El colesterol es una de las sustancias que el cuerpo sintetiza y que al final también la necesitamos consumir, porque nuestro cuerpo no alcanza a sintetizar toda la grasa que requerimos de energía y de consumo de todos los días, desde el punto de vista de valor calórico y de gasto calórico. El inconveniente a veces del exceso del colesterol es su transformación a la grasa saturada y la insaturada. Ya lo mencionaba yo hace un momento, que la grasa saturada es la que más nos predispone al efecto de enfermedades cardiovasculares. Pero el convertirse a ácidos grasos, los ácidos grasos son de vital importancia para el desarrollo cerebral y del sistema nervioso central. De tal manera que no podemos dejar de consumir grasa. Y puede ser, desde luego, en el aporte de la carne y desde luego, en el contexto de sus preparaciones. Pero la carne por sí sola es elemental que consumamos el colesterol por esos efectos. Como lo mencioné también en su momento, el zinc, las vitaminas, todas esas reacciones que son importantísimas en nuestro cuerpo, que influyen para el desarrollo corporal, de ganancia de músculo, de ganancia de peso, de la ganancia de los componentes de las defensas orgánicas, como es la parte inmunológica, que nos lo va a proporcionar tanto el aporte de zinc como el aporte de fósforo. Por ello es que no podemos dejar de hacerlo, no debemos dejar de hacerlo. Lo mismo que hacen el efecto de las vitaminas, sobre todo la vitamina 6, que es la que tiene que ver mucho con el componente de la estructura de defensas de nuestro organismo.
concluiría diciendo y haciendo énfasis que el humano debe de consumir carne, que esa parte que está satanizada hacia el consumo de la misma se debe eliminar y se debe de conceptualizar bajo conocimientos y no bajo dichos, porque eso es algo muy importante que manejamos en nuestro país, el dicho. Y el conocimiento es lo esencial. Si uno entiende el por qué sí y el por qué no, y uno lo hace de una medida adecuada, todo es sano y todos lo necesitamos. Lo mencioné y si no lo reitero, el consumo energético de la carne, del consomé, dan energía. La sensación de cansancio que hoy mucha gente tiene constantemente, no solamente le favorece el estrés, sino también la mala alimentación, porque no tienen un buen aporte proteico, que lleva, como lo mencioné, un aporte fundamental de vitaminas. Muchas gracias, doctor Valdés. Su información es muy importante y muy valiosa para nosotros. Nos gustaría conocer la opinión sobre este tema. Déjanos sus comentarios.